Saludos desde La Habana, jornada de lunes, listos para presentar una nueva emisión de Noticias.cu. Lo hacemos en titulares. Casa para niños sin cuidado parental en la Isla de la Juventud. Presidente de Cuba destaca legado de Benny Moré. Exponen colección fotográfica relacionadas con la presencia de Fidel en el Caribe. Estos temas y muchos más en los próximos minutos. Soy Yaulén Arévalo. Ya comenzamos. Lo anunciaba en titulares: 84 centros y uno de ellos de nueva fundación, la segunda casa para niños sin cuidado parental en la Isla de la Juventud, funcionarán en el venidero curso escolar 2025-2026 en el municipio especial. Detalles en el siguiente reporte. Él no es precisamente un funcionario de educación, es el director de la empresa Mármoles Isla de la Juventud. Se encuentra en el preuniversitario Celia Sánchez, centro educacional, donde sus trabajadores laboran para que esté en plenas condiciones al inicio del curso escolar 2025-2026. Todos los años nosotros, a todas las entidades, nos asignan un apadrinamiento de una escuela. Nosotros hemos apadrinado varias escuelas, sea en La Fe, en Gerona, acá afuera de Gerona. Y bueno, este año nos tocó Celia Sánchez, que tengo entendido que van a hacer el acto de inicio de curso aquí. Y estamos haciendo lo que siempre, con el colectivo laboral, apoyando aquí con los maestros, con la dirección de la escuela, tratando de, con los pocos recursos que hay, darle un toque diferente desde el punto de vista para que los estudiantes cuando se incorporen vean su escuela un poco más bonita, con mejores condiciones, y que bueno, sea un curso 2025-26 a la altura realmente lo que se merecen nuestros estudiantes y nuestros profesores. Creo que todo lo que se hace con un sentido de pertenencia. Estamos acostumbrados, nuestro colectivo laboral, hombres y mujeres, a aportar no solamente en las escuelas, sino en cualquier tarea que usted nos asigne. Y creo que bueno, por ahí van las tareas. Y esto va a salir, está quedando bastante bien, con los poquitos recursos, pero está quedando bastante bien. Y creo que va a ser un inicio de curso satisfactorio. Diferentes entidades del municipio especial se sumaron a esta convocatoria, que tiene como base la importancia que todos conceden a la educación pinera. En cada uno de los centros educacionales, los trabajadores del sector también alistan los locales, los materiales, para ese momento inefable que es el inicio del curso escolar. Estamos preparando áreas de juego, se está empapelando, se está pintando. Están creadas muchas de las condiciones para el inicio del curso. Los niños tienen la alimentación garantizada y ya han entrado algunas de las bases materiales de estudio. Los niños tienen lápices, libretas para las educadoras, las hojas. Todavía faltan algunas cositas, pero están entrando para iniciar un nuevo curso escolar con mayor calidad. Las educadoras todas nos encontramos, a pesar que somos pocos, el grupo que se está trabajando, porque las demás están de vacaciones, tenemos tremendo ánimo, tremendo deseos de trabajar. Lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo con mucho amor, porque es para nuestros niños. Y los niños nuestros pues merecen lo más lindo que podamos hacer nosotras. Y lo estamos haciendo de verdad con mucho amor. Ella es Juliet Rivero. El curso pasado impartió primer grado. Fue con tanto amor que sus niños ahora continúan con ella el segundo grado y quisieron acompañarla en el afán de poner su aula bonita. El inicio del curso escolar es un momento felizmente esperado. Les propongo hacer una primera pausa informativa en nuestra emisión. Al regreso haremos el habitual recorrido por las páginas condominio.cu. Quédese con nosotros con la señal de Cubavisión Internacional.
Momento de abrir en pantalla sitios digitales condominio.cu, otros temas que marcan la agenda informativa en Cuba. Comenzamos este recorrido, vamos a hacerlo por el sitio digital Cuba Sí. Conocemos en titular, el presidente de Cuba destaca el legado de Benny Moré. Vamos a buscar información acerca de este titular. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, rindió homenaje al cantante y compositor Benny Moré en el aniversario 106 de su natalicio al recordar su legado como ícono de la música y símbolo de la identidad nacional. Dotado por la virtud de entender y expresar la música con sello irrepetible, el 24 de agosto de 1919 nació Benny Moré. Forma parte de nuestros orgullos de identidad porque el bárbaro del ritmo, además de un maestro de la sonoridad cubana, fue un hijo amoroso de la tierra que lo vio nacer, escribió el jefe de Estado en su cuenta oficial en la red social X. Moré, nacido en un pequeño pueblo de la central provincia de Cienfuegos, se alzó con el primer premio en el programa radial Corte Suprema del Arte de CMQ, lo que supuso el inicio de una ascendente carrera profesional. Su probado talento y formación autodidacta le permitieron brillar en los escenarios de la isla, donde conquistó aplausos con una fluida voz de tenor que sabía frasear con gran expresividad. Vamos a pasar a otras informaciones ahora desde Prensa Latina. Conocemos que Fundación Barzot en Chile continúa campañas solidarias con Cuba. Ampliamos también esta noticia. Potenciar vidas a través de la solidaridad es hoy el propósito de la Fundación Barzot, que desarrolla proyectos de ayuda a los niños, ancianos y otros sectores tanto en Cuba como también en su propio país, en Chile. Barzot es un acrónimo formado por los apellidos de Pedro Vargas Sotomayor, quien participó en la guerra por la independencia de Cuba del colonialismo español. Para nosotros es una inspiración este chileno que fue a dar su vida por liberar a otra patria y llegó a ser general de brigada y hombre de confianza de Antonio Maceo. Es algo que nos fascinó, declaró a Prensa Latina el presidente de esa organización, Rodrigo Devia. En homenaje a su figura, un grupo de amigos decidió en el puerto de San Antonio crear la fundación para fomentar la solidaridad con ese pueblo que desde hace más de 60 años enfrenta el bloqueo comercial, económico, financiero de Estados Unidos. Pasamos a otras informaciones. Vamos desde la red de redes ahora a visitar Cuba Debate. Fidel en la historia del Centro de Estudios Martianos, notas sobre una relación entrañable. Por iniciativa del comandante en jefe Fidel Castro y del doctor Armando Jardávalos, se fundó el Centro de Estudios Martianos precisamente el 19 de julio de 1977. Ese hecho trascendental tuvo lugar apenas un año después de constituido el Ministerio de Cultura, y con él se hacía realidad el anhelo de Julio Antonio Mella de sistematizar el estudio de la obra de José Martí. Es útil repasar los documentos legales de la creación del centro. El decreto número 1 del Consejo de Ministros del 19 de mayo de 1977 comienza precisamente citando las glosas al pensamiento de Martí. Martí, su obra, necesita un crítico serio, desvinculado de los intereses de la burguesía cubana, ya retardataria, que diga el valor de su obra revolucionaria considerándola en el momento histórico en que actuó. Mas hay que decirlo, no con el fetichismo de quien gusta adorar el pasado estérilmente, sino de quien sabe apreciar los hechos históricos y su importancia para el porvenir, es decir, para hoy. Con esta información ponemos punto final a este recorrido que hacemos por las páginas condominio.co. Hacemos una segunda pausa, ya regresamos. Nuestro equipo de reporteros está ahí, donde ocurre la noticia, sin importar el escenario. Somos un staff de periodistas preparados en temas deportivos, culturales, científicos, económicos, sociales y de geopolítica mundial. Te contamos buenas y malas noticias. Y ponemos en contexto la realidad cubana y mundial. Excelentes comunicadores que delante y detrás de cámara gestionamos y producimos los contenidos. 2025 no será diferente. Seguiremos comprometidos con la verdad y con Cuba. Confía en nosotros para estar siempre bien informado.
Y en Cuba Noticias volvemos ya con más informaciones. La delegación de Cuba que asiste al Festival de las Artes del Caribe cuenta con más de 50 artistas. La comitiva cubana continúa sus actividades en Barbados, donde se exponen fotografías del líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz, en su paso por el Caribe. La historia de los pueblos del Caribe se parece también a sus luchas. En las imágenes de Fidel, que ahora se exhiben en la sede de la Embajada de Cuba en Barbados, está la obra del líder histórico de la Revolución Cubana. Las fotos fechadas entre inicios de la década del 70 y finales del siglo XX ofrecen testimonio de las visitas del comandante a países como Barbados, República Dominicana, Nicaragua y Granada. Fidel Castro, el comandante Fidel Castro fue un líder que nos enseñó cómo combatir el imperialismo, el colonialismo en una sola unidad latinoamericana y caribeña. Fidel es el único líder que vino a Barbados y participó en una marcha de emancipación. Y eso significa mucho para la comunidad barbadense. Durante la inauguración de la muestra, el excelentísimo señor David Commission, embajador de Barbados ante la Comunidad del Caribe, CARICOM, evocó el ejemplo de Fidel para los pueblos del mundo. Habló de la vocación humanista del líder cubano y de la necesidad de consolidar la unidad en tiempos de hegemonía global. La embajadora de Cuba en Barbados, Janet Estable Cárdenas, agradeció a los miembros de la Asociación de Amistad y Solidaridad con Cuba y a la representación diplomática acreditada en Barbados. Comentó que la delegación cubana al Festival de las Artes del Caribe está integrada por más de 50 artistas. La viceministra de Cultura, Lisay Martínez Luzardo, explicó que el resto de las obras de la colección Fidel en el Caribe se expondrán durante los días de Carifesta en el Instituto Venezolano para la Cultura y la Cooperación. Y con esta información llegamos al final de Noticias.cu. Tendrá otras informaciones en la emisión de las 2 y 6 de la tarde, además de nuestras plataformas digitales en Facebook, X y YouTube. Nos encontramos como Cubavisión Internacional. Ahora los invito a que se quede con nuestra señal porque ya está Ernesto Arturo Santana también con Arián Alejandro aquí en nuestro estudio para ofrecerles Zona Deportiva. Buenos días. Hola, ¿qué tal? El saludo desde La Habana, Cuba. Si usted quiere conocer acerca de la realidad del deporte cubano, permanezca en Zona Deportiva. Soy Ernesto Arturo Santana y hoy me acompaña un buen amigo, Arián Alejandro. Feliz de coincidir nuevamente en Zona Deportiva. Sí, ya mucho tiempo no coincidimos por acá, Ernesto. Saludos para ti, para el colectivo y todos los que están con nosotros a través de la pequeña pantalla en Zona Deportiva. Ya para resumir, los Juegos Panamericanos Junior que cerraron este domingo para Cuba y para el resto de las delegaciones, una segunda edición donde numéricamente fue inferior a 2021, pero eso tiene matices. No es solamente dar el dato de 47 medallas, es decir, 23 menos que en Cali, porque hay deportes en los que no se estuvo porque no estuvieron, como el boxeo, figuras que no pudieron participar en el judo, en el atletismo, que podían brindar medallas, alguna que otra que se escapó en la lucha grecorromana, pero en fin, la realidad es que Cuba séptima con 19 de oro, 13 de plata y 15 de bronce. Efectivamente, han sido 4 años de mucho cambio en el deporte cubano, correcto, de condiciones que también fueron propensas a un mejor resultado porque muchos deportistas se enfermaron, se lesionaron antes de esta lid y yo creo que también repercute. Si comenzamos a analizar por los deportes, yo te propongo comenzar con el atletismo que nos dio esos 8 oros que nos ayudaron a estar en el primer lugar de esta disciplina, algo que creo que es un logro. Hace 4 años fuimos el segundo escaño con 9 preseas doradas, pero es un resultado donde vimos a figuras que creo que pueden ser importantes para el próximo ciclo, el de Los Ángeles 2028. Que cierra exactamente en Los Ángeles los Juegos Olímpicos. Yo creo que hay brotes evidentes en este atletismo donde se mantienen para mí, por ejemplo, el triple femenino siendo probablemente una de las pruebas de más nivel que tiene Cuba hoy. Bueno, yo creo que la de más nivel, siendo sincero, que tiene Cuba hoy, no solo por Leyanis, por Povea, hay ya otras figuras que de hecho este fin de semana tuvieron actividad junto con Leyanis en Bruselas. Ahora también
en los Juegos Panamericanos Junior, el 13.95, yo creo que es una muy buena marca para la categoría, para estos Juegos. Lo hablaba con usted ayer en la radio cubana, y decíamos que Yosmi Sánchez, el decathlonista, es de esas figuras que también hay que ponerle el ojo encima. 7.550, no solo el récord panamericano, sino que nos hace recordar un poquito, ¿no?, aquellos grandes triunfos de Leonel Suárez a nivel olímpico y mundial. No es una modalidad en la que históricamente hemos tenido figuras ciclo tras ciclo, pero que evidentemente hay talento en este Yosmi Sánchez. Y bueno, por lo demás, el atletismo que consigue no solo 8 títulos, sino 8 clasificados de manera directa a los Panamericanos de Lima, los Panamericanos Senior en 2027, que también es un detalle importante. Apuntar también el reinado que tuvo Jocelyn Echazábal en los 100 con vallas, porque mantiene lo logrado por Gracie Robles hace 4 años, Yander Luis Herrera, creo que fue fundamental, en una carrera muy pareja, en el final se impuso al brasileño. Y veíamos en imágenes también un deporte que nos regaló 2 preseas, que es el levantamiento de pesas, con Emanuel de la Rosa, santiaguero, que está por encima del nivel de esta competencia. Muy por encima. Logró igualar su mejor cota, buscó sobrepasarla, pero ya será en otra oportunidad. Y el rendimiento extraordinario de Yulieski Martínez, este avileño que logró los 6 intentos sobre la plataforma y que tuvo una competencia espectacular. A veces a sí mismo. También pedimos esto, más allá de que es una medalla de bronce, que Cuba aspira a un oro, pero es que cuando ves la competencia y que tuvo todas sus posibilidades para el mejor rendimiento, es un hecho para felicitar. Claro, se mejora a sí mismo, mejora sus propias marcas, llega al podio, creo que es un punto a favor. Un deporte que tiene también buena salud actualmente, sobre todo en el sector femenino, con Marifeliz Arría, que tiene grandes expectativas para el Campeonato del Mundo de este año. Yo creo que son disciplinas que evidentemente cumplen con estos objetivos que se planteaban previo al evento. Las pesas, el propio atletismo, quizás la lucha, ojo, de la cual hablaremos más adelante. Hay otras que se quedan un poquito también por ausencia, el caso del judo, un oro, uno menos que en Cali, pero en sentido general yo creo que este es el contexto actual del deporte cubano. A ver, no lo habíamos dicho, Cuba termina 7º en la tabla por países, fue 5º hace 4 años, pero es el contexto actual, no podemos pensar en algo superior. Y en un balance más genérico, yo aporto algo que pienso sobre los Juegos Panamericanos Junior. Hay poco de lo que ocurrió que esté relacionado con los deportistas, con la capacidad de rendir a su máxima expresión, con sus posibilidades, como han sido los entrenamientos, las condiciones de preparación, el poco fogueo internacional que tiene nuestra figura sub-23. Creo que Cuba se repone tremendamente, donde vemos algunos brotes en el atletismo, la figura que más descolla, que tiene la posibilidad de ir hacia las giras europeas, pero la mayoría no había competido en un evento internacional. Por ejemplo, Oleisi Ferrer, que aplasta a sus contrincantes en los 3.000 metros con obstáculos, pero nunca había competido en una competencia internacional y no tenía competencia nacional. O sea, a mí me preocupaba el aspecto táctico dentro de esta carrera, se sobrepone por su calidad, pero nos queda para el futuro, trabajar más en fogueo internacional. ¿Cómo no? Ariel, yo te propongo una pausa, regresamos después con los Juegos Panamericanos, hablamos de otros deportes, pero hay que apuntar que del béisbol, Santi Espíritus prosigue su preparación con miras la próxima temporada, donde los Gallos deben clasificar a cuartos de final, según el periodista Randy Vasconcelos, que tiene más detalles. Alexei Febles no había nacido cuando ya Frederick Cepeda tenía un oro olímpico y más de 100 jonrones en el béisbol cubano. Ambos jugadores estarán en la venidera temporada con Santi Espíritus. En el equipo, además del Gallo Mayor, solo otros 4 integrantes poseen experiencia de 7 o más series nacionales. Un equipo joven de trabajo en el cual pretendemos tener metas ambiciosas, que el objetivo fundamental, como todos sabemos, es obtener primero que nada la clasificación. Nosotros hemos hecho un trabajo bastante diferenciado teniendo en cuenta la diferencia etaria del grupo. Hay un grupo que es sumamente joven y otro grupo que tiene cierta experiencia, y entonces en ese nos hemos basado en el trabajo de la diferenciación. La preparación de los Gallos comenzó en los primeros días de julio con la presencia de más de 60 jugadores. Desde el día 11 de agosto el colectivo técnico definió la plantilla, que tendrá 9 semanas de preparación para enfrentar la temporada. Ahora en este momento, en la específica, que estamos trabajando la fuerza rápida y la fuerza explosiva, buscando el mayor rendimiento de los atletas. Que el colectivo busca una integración táctica, es decir, que a veces nos embarcamos en la preparación en realizar acciones individuales y menospreciamos el trabajo de grupo, que es muy importante en un deporte colectivo. Ya a partir de la última semana o de la 8ª semana, nosotros vamos a empezar el trabajo de modelaje competitivo.
En los últimos 4 campeonatos, los Gallos han estado en los playoffs. Con esas clasificaciones, los espirituanos acumulan 16 postemporadas en las que tienen como mejores resultados la plata de la Serie 41 y 4 medallas de bronce, la última de ellas en el 2022. Randy Vasconcelos, Cuba Visión Internacional. Y continuamos en Zona Deportiva con los Juegos Panamericanos Junior que concluyeron en esta jornada de sábado. Vamos hacia un deporte que ha sido catalogado en los últimos años en nuestro país como la locomotora del deporte cubano, la lucha. Comenzamos con la lucha femenina que en cuanto a éxitos fue lo que más nos regaló con 2 títulos. Yaineli Sáenz, nuestra abanderada, y Grely Bencosme, que creo que para el futuro también hay que tomarla en cuenta en este ciclo que es Los Ángeles 2028, Arián. Sí, a ver, a mí me interesa mucho hablar del tema Bencosme porque quizás muchos no lo recuerdan. Ella fue plata en Cali, pero es que en Cali pierde con Lucía Yepes, la ecuatoriana, que es hoy una de las mejores luchadoras del mundo. De hecho, es medallista plata en los Juegos Olímpicos de París 2024. Entonces, eso da la medida también de lo importante que usted mencionaba hace algunos minutos del fogueo ya desde estas categorías, de ir conociendo bien los nombres, porque estas figuras, como no existían antes de los Juegos Panamericanos Junior, pasaba un poco en la sombra el paso por estas edades. Hoy ya los conocemos desde antes y vemos o podemos evaluar con mayor fiabilidad su evolución. Y bueno, Bencosme que un poco que se desquita, no ante Lucía Yepes, pero sí ante, digamos, un reto personal. Y alcanza, categoría. Exacto, en su categoría alcanza el oro. Lo de Yaineli Sáenz se esperaba porque era la figura más importante, pero yo creo que lo más relevante es el 4 de 4, 4 luchadoras, 4 medallas, lo que ratifica el crecimiento de la lucha femenina en los últimos años en nuestro país. Esto me está recordando un poco, salvando distancias, la gran explosión del judo femenino cubano en su momento, que era, salvo algunas individualidades, el judo femenino alaba más que el masculino, es una realidad. No creo que quizás la lucha femenina llegue a alar más, porque también es lucha libre, lucha greco entre los hombres, y son 2 modalidades, pero al menos en estos Juegos lució mejor, se vio mejor. La greco se fue sin oro, sorpresivamente. El día del cumpleaños de Mijaín López, que a mí me parece un poco que nos trae un mensaje. Hay un cambio generacional. Claro. Cuando Mijaín festejó su cumpleaños número 43, cayó Jonat Bellis, que era el principal candidato que tenía las luchas en sentido general, dado por la misma comisión. Exacto. En la final frente a un ecuatoriano que ya era campeón panamericano absoluto, en una final que creo que, como en toda la competencia, descuidó la defensa, permitió muchos puntos, 9 frente al ecuatoriano, en el primer duelo 11 puntos, pero creo que esto puede ser un momento que nos haga recordar lo que fue Atenas 2004 para Mijaín López. Tengo mucha fe en Jonat Bellis, pinareño también, y me parece un exponente que no logró su medalla de oro. Yo creo que todos nos rompimos con sus declaraciones después de este evento, pero que nos queda para el futuro. No logramos medalla de oro en la greco, sí en la libre masculina, donde de 4 finalistas obtuvimos un oro. Que a ver, numéricamente... Frente a Estados Unidos, que tiene un nivel extraordinario en las libres en el mundo. Ahí es donde voy. Numéricamente algunos dirán, bueno, es que de 4 finales perdiste 3, pero es que perder con Estados Unidos es lo normal. No Cuba, cualquiera de los rivales del mundo. Estados Unidos es la gran potencia en la lucha libre, en cualquiera de las categorías, y yo creo que al final lo más importante para los nuestros era eso, llegar a las finales. Sí, podías dar la sorpresa como lo dio Vladimir Vila, felicidades. Si no, de todas maneras yo creo que cumplir, porque es que lo vemos en los Juegos Panamericanos de adultos, cómo arrasa generalmente Estados Unidos en la lucha libre. Por lo demás, fuera de este deporte que decíamos, dio 3 medallas de oro, 3 clasificados directos también a los Juegos de Lima, tuvimos otras disciplinas, Ernesto, en las cuales al menos se subieron a lo más alto en alguna ocasión, fue el remo, el judo, y 2 deportes con los que a veces no se cuenta tanto, pero que siempre terminan dando buenas actuaciones, tanto el clavado como el taekwondo. En el taekwondo se cayó la principal figura, el Elianet de la Caridad Crespo, en la holguinera, pero apareció Yoiquiel Goicochea. ¿Diga el último apellido? Goicochea, no, ¿Sí? el segundo no me lo sé. Henry, porque es hijo de Arias Henry, la federada del baloncesto, 18 años, y que nos queda para el futuro también una sorpresa tremenda, 18 años, cómo se impuso además con autoridad en el taekwondo, que es muy parejo. No, y que además, usted mencionaba a Mijaín, salvando distancia, esta categoría de Goicochea es la de Rafael Alba, más de 80 kilogramos, es decir, tratando de asegurar el relevo en una división en la que Cuba ha hecho historia en los últimos, en la última década, bueno, y en este siglo, en sentido general, una categoría, yo digo, privilegiada para nuestro país. ¿Qué tiene que ganar en masa muscular? Obvio, tiene solo 18 años, pero tiene el talento necesario para imponerse como un gran taekwondo a nivel continental, que ya de por sí a nivel continental es fuerte, también a nivel mundial. Así que fueron el resto de los deportes
16 clasificados individuales a Lima, más el voleibol masculino, que también logró su boleto para los Juegos Panamericanos dentro de 2 años. Buen apunte. Así concluimos, Adrián. Gracias, siempre un placer. un placer. Mañana hablaremos de béisbol. Qué bueno. Prepárese. Qué bueno, qué bueno. Así ponemos punto final a esta emisión deportiva de Cubavisión Internacional. Gracias, muchísimas gracias y volveremos mañana, también en Zona Deportiva a las 10:15.